algunos conceptos para que ustedes puedan entender, puesto de que las estaciones de bombeo son muy usadas en la ingeniería. Y ustedes lo van a ver. De hecho, la entrega de agua a la red en los sistemas de distribución de la ciudad de Santa Cruz, todos son por bombeo directo a la red. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes puedan dominar aquellos conceptos básicos relacionados con las estaciones de bombeo que se colocan en las redes de distribución. Vamos a ver en el primer punto qué se define como estación de bombeo. Dice que una estación de bombeo es un espacio físico donde se ubica un conjunto de equipos y dispositivos que permiten conducir el agua de una cota inferior a una cota superior o transportarla a grandes distancias a partir de emplear equipos que transforman la energía cinética en energía potencial. Aquí es importante que ustedes tengan presente de que las estaciones de bombeo no solo se utilizan para elevar el agua de una cota inferior a otra, como sería en el caso de la extracción del agua de un acuífero para elevarla a un tanque elevado y del tanque elevado entregarla por gravedad. Sí, también las estaciones de bombeo se utilizan cuando tenemos grandes longitudes de trayecto y no contamos con la diferencia de cota necesaria para que el flujo se produzca por gravedad. Entonces también se colocan estas estaciones de bombeo para transportar las aguas esas grandes distancias. ¿Cuáles elementos que conforman la estación de bombeo? Bueno, en primer lugar, según el tipo de estación de bombeo que nosotros podamos tener, podemos, si estamos, por ejemplo, que tenemos un pozo perforado, entonces se coloca, en este caso, nosotros tenemos una estación de bombeo donde tenemos un pozo perforado y se coloca una bomba sumergible. Pero también la estación de bombeo puede contar, en vez de un pozo perforado, puede contar de una cámara o una cisterna donde almacenamos el agua para, mediante un equipo de bombeo, pues impulsarla a una cota superior o a otras distancias. Tal es el caso, por ejemplo, este es el caso de los edificios de más de 4 pisos, donde se coloca una cisterna y con un equipo de bombeo se bombea hasta la azotea del edificio donde hay un tanque y desde ese tanque se entrega por gravedad. ¿Está bien? El primer caso, que es cuando tenemos un pozo perforado, es el caso de las estaciones de bombeo que, por ejemplo, generalmente nosotros tenemos en el caso de las redes de distribución, donde sacamos el agua de la... Bien, vamos a ver otro elemento que conforma una estación, que puede conformar una estación de bombeo, puede ser las tuberías de succión. Y como bien dice ahí, si corresponde. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cámara o un depósito de almacenamiento, una cisterna, y colocamos una bomba centrífuga, vamos a ver que esta tiene una tubería de succión y una de impulsión. En este caso, corresponde la tubería de succión. Sin embargo, si nosotros tenemos un pozo perforado para llegar hasta el acuífero, como tenemos una bomba sumergible y la captación la hace la misma bomba bajo agua, entonces no tenemos en este caso tubería de succión y como podemos ver aquí, solo tenemos una tubería de impulsión. Tubería de impulsión. Las tuberías de impulsión siempre tienen que existir. Por ejemplo, si tenemos una cisterna, un depósito de almacenamiento, aquí ya vimos que teníamos tubería de succión y de impulsión, que es esta que está saliendo acá. Y en el caso de un pozo perforado, donde la bomba está sumergida, pues lógicamente también tenemos obligatoriamente que tener tubería de impulsión. La única que puede o no existir es la tubería de succión,
siempre y cuando el equipo se encuentre, como está fuera de la masa de agua o se encuentre dentro de la masa de agua. Bombas y motores, bombas, sean centrífugas, sumergibles, etcétera, siempre están compuestas por una bomba, que vamos a ver que es una carcasa que en su interior tiene unos impelentes, donde en esa carcasa tengo una tubería de entrada y una conexión con una tubería de salida, y un eje que se acopla evidentemente a un motor. Una bomba de por sí solo no podría funcionar. Para que una bomba funcione tiene que estar acoplada a un motor eléctrico para que este motor sea quien le imprima la rotación a los impelentes y estos hagan la función de succionar e impulsar. En el caso de la bomba sumergible, igual. Tenemos aquí la bomba y aquí abajo tenemos el motor. Y esto que está por aquí es la criba por donde succiona el agua. Pero fíjense ustedes que siempre una bomba tiene que estar acoplada a un motor para que funcione. Instrumentos de medición de caudal y presión y válvulas de regulación y control. Miren ustedes, esta es una estación típica, una estación de bombeo de un sistema de distribución de agua. Aquí tenemos, fíjense ustedes, una válvula, que en este caso es una válvula ventosa, que se utiliza para expulsar, ¿qué cosa? El aire que pueda atrapar la bomba al efectuar el succionamiento del agua. Aquí vemos que tenemos aquí, aunque no se nota mucho, pero hay un manómetro. Ese manómetro me permite controlar la presión de trabajo o la carga de trabajo de la bomba. Aquí tenemos que está en color amarillo, un medidor de caudal. Aquí tenemos válvulas. Estas son válvulas de regulación y esta que está aquí, que es chata arriba, es plana arriba, es una válvula de retención. O sea, siempre vamos a contar con una válvula de regulación de tipo compuerta, como ya vimos, y una válvula de retención. El objetivo que tiene esta retención, que cuando pare el equipo y por la presión que tiene la red, el agua quiera retroceder hacia el equipo, pues entonces esta válvula sella para que no retroceda. ¿Por qué? Porque si retrocediera, hace girar los impelentes de la bomba al revés y se puede quemar el motor. Conta también una estación de bombeo de mecanismos de control de nivel mínimo y máximo. En este caso, los que más se utilizan son los flotadores. Estos son flotadores eléctricos que cuando llega al nivel mínimo conectan la bomba y cuando llega al nivel máximo desconecta la bomba de su funcionamiento. Sistema de alimentación de energía. Toda estación de bombeo debe contar con un tablero de control. Debe contar con un tablero de control, donde el tablero de control tiene un foco rojo y uno verde y un botón de encendido. Cuando uno aprieta el botón verde, se enciende o indica que está funcionando, comienza a funcionar, y cuando aprieta el botón rojo indica que la bomba se ha apagado. Y tiene un mecanismo que me permite poner el trabajo de la bomba manual o automático. Cuando lo pongo en trabajo manual, el encendido y el apagado es a través de los botones. Y cuando lo pongo automático, el encendido y el apagado funciona a partir del flotador eléctrico con un sistema de control automático del encendido y el apagado de la bomba. ¿Está bien? Bueno, además debe contar la estación de bombeo con un sistema de ventilación. Si estamos hablando de bombas centrífugas, es que van fuera del agua, estas bombas tienen que estar ventiladas porque lógicamente el motor se calienta con el funcionamiento.
Entonces, aquí puede ser a través de ventanas o extractores como se ven acá. También debe contar, en el caso de las bombas sumergibles, no es necesario un sistema de ventilación para la bomba, porque es que la bomba, al estar sumergida en el agua, pues el agua actúa como un enfriador de calentamiento de la bomba. Debe tener instalaciones para su operación y protección. O sea, normalmente el operario, que es un hombre, debe tener como mínimo una pequeña edificación donde con su baño y donde al menos exista un escritorio para que esa persona pueda realizar sus labores de operación y protección. Debe tener un sistema de comunicación. Lo que pasa es que estas estaciones de bombeo normalmente no están donde se encuentran las oficinas de la empresa que explota el servicio de distribución de agua. Entonces puede que se produzca algún fallo o desperfecto y mediante un sistema de comunicación el operario le puede avisar a la gerencia técnica que hay algún fallo en el bombeo, el profesional encargado de la reparación y mantenimiento de ese equipamiento. Debe tener cerco de operación. Toda estación de bombeo debe tener una cerca perimetral con letreros que indiquen prohibido el acceso, alto voltaje, peligro. ¿Está bien? Y debe contar con un equipamiento mínimo para el montaje, mantenimiento y reparación. O sea, normalmente se tiene un trípode, como eso de lo que ustedes ensayan el SPT, y bueno, con un tecle, y con eso se saca en caso de que la bomba no esté muy profunda, hasta los 10 metros. Pero generalmente en Santa Cruz la profundidad de la bomba supera los 100 metros y lógicamente un tecle no sirve con su trípode. Lo que se utiliza acá en Santa Cruz son grúas de izaje de alto tonelaje. ¿Por qué? Porque hay 200, 300 metros de tubería en este pozo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué requisitos se deben tener en cuenta a la hora de ubicar una estación de bombeo. En la selección del sitio para la ubicación de la estación de bombeo se deben considerar los siguientes aspectos. Primero, que tiene que haber un fácil acceso a la estación de bombeo, porque desde la etapa constructiva tenemos que transportar materiales, equipos, tuberías, etcétera, y lógicamente tiene que haber un acceso fácil a ello. Pero después en la etapa de operación y mantenimiento también debe haber un fácil acceso para que lleguen los operarios a la estación de bombeo. Debe haber protección de la calidad del agua. O sea, debemos evitar de que colocar la estación de bombeo en algún lugar en que se pueda producir un rebalse de agua contaminada y por supuesto contaminar la calidad del agua. Debe haber protección contra niveles de crecida y áreas de inundación. O sea, tratar de colocar las estaciones de bombeo en zonas altas para evitar qué cosa, de que se produzca inundación y lógicamente se pierda la inversión que se realizó. Debe existir, evitar el peligro de interrupción de servicio por incendio. O sea, tratar de en lo posible de que no se coloque la estación de bombeo en un lugar que frecuentemente se vea afectado por los incendios. Quinto, debe tener disponibilidad de energía eléctrica o de combustible. O sea, debemos colocar la estación en un lugar cercano para poder de ahí traerle eléctrica. O en su defecto, si no hay energía eléctrica en la zona, entonces vamos a tener que utilizar un grupo electrógeno bomba para que trabaje con algún combustible para poder generar energía. Recuerden que el motor necesita de energía para su funcionamiento. Debe para que no la tocando en un lugar bajo, o sea, en un hueco que se puede inundar y lógicamente perder la inversión. Y por otro lado, debemos conocer la calidad del suelo para la instalación del grupo electrógeno bomba motor. ¿Qué sucede? Ustedes conocen que
para poder hacer que estos equipos son pesados, pero además tienen que tener una estructural para que las vibraciones, bueno, pues no puedan dañar el equipo, las estructuras, y además se coloca una línea que puede ser instalada. Entonces, ustedes necesitan conocer la calidad del suelo para saber el tipo de fundación que deben colocar. Bueno, vamos a ver cómo nosotros damos la capacidad de la estación de bombeo, o sea, el caudal de diseño de la estación de bombeo. Para calcular la capacidad de la bomba y de la tubería de impulsión, se debe tener en cuenta si el sistema incluye o no almacenamiento posterior. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos tener dos opciones en las estaciones de bombeo para la entrega del agua a la red. Podemos tener una estación en donde tengamos una estación de bombeo, una bomba sumergible en un acuífero y saquemos el agua para un tanque elevado para de ese tanque entregar por gravedad. Entonces es una opción. Y la otra opción es cuando no se tiene tanque y se bombea directo del acuífero a la red. Si se incluye tanque, o sea, si vamos a bombear de la estación a un tanque elevado y para entregarlo por gravedad, entonces la capacidad de la bomba y la tubería de impulsión se calcula tomando como el consumo máximo diario. Recuérdense que este es un consumo domiciliar, estudiamos 3, en medio diario, en máximo horario, que es el pico. Fíjense ustedes que utilizamos el máximo diario, no el pico. Y las horas de bombeo. Y el caudal lo podemos calcular, el de bombeo va a ser igual al caudal máximo diario, que implica a 24 dividido n, donde n es el número de horas de bombeo. ¿Está claro? El número de horas que nosotros vamos a bombear. ¿De qué va a depender n? Va a depender de la capacidad del tanque y el tiempo que demore el tanque en vaciar. ¿Está claro? Normalmente este tiempo está en un tercio de día, un tercio o 2 tercios del día. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque solo utilizamos en la estación de bombeo para llenar el tanque y después el resto lo entregamos por gravedad. Ahora, si no incluyera tanque, o sea, ¿qué significa eso? Que no vamos a bombear a un tanque, sino vamos a bombear directo a la red. Entonces, en este caso, no queda otra más que el caudal de diseño de la bomba de bombeo va a ser igual al máximo que tengo que entregar a la red, que es el consumo máximo horario, más el consumo comercial, más el consumo institucional, más el industrial, más el caudal de incendio. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. No voy a entregar el agua del tanque, la voy a entregar directo y el caudal de diseño tiene que ser el máximo para poder entregar en el horario pico nuestro mayor caudal. Bueno, vamos a hablar ahora de las cámaras de bombeo. Cuando la instalación impulsora deba colocarse en un sitio diferente a un pozo perforado para la extracción del agua del acuífero, deberá preverse de una cámara de bombeo o pozo húmedo, que es lo que le llaman, que pueden ser estas secciones circulares o puede ser de sección rectangular como son las cisternas. Esta cámara de bombeo o pozo húmedo, la función que tiene es que me permite almacenar una cierta cantidad de agua para que yo pueda hacer funcionar mis equipos de bombeo con la seguridad de que no vayan a tener problemas durante el periodo de trabajo. Ahora bien, en el diseño de las cámaras de bombeo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. Deben diseñarse para el caudal recomendado en el acápite 8.4 según sea el caso. O sea, si voy a bombear directo a la red o si voy a bombear de ella a un tanque elevado,
entonces, bueno, utilizo una u otra ecuación como la que vimos en este cuadro. ¿Está bien? Segundo, la entrada del agua a la cámara deberá ser diseñada que se eviten las turbulencias. O sea, siempre voy a entrar con la tubería de alimentación a la cámara por el eje de la cámara. ¿Está claro? No por un costado que no sea el eje de la cámara. Bueno, la de la parte superior de la criba deberá cumplir con los siguientes requerimientos. ¿Qué cosa es la sumergencia mínima? Aquí les explico. Miren, cuando nosotros hacemos funcionar un equipo de bombeo, sea centrífugo o sumergible, siempre en el entorno de la tubería de succión o en la succión, se va a producir lo que se conoce como un cono de abatimiento. El agua se va a abatir. Usted, pero se puede percatar despejado. Por ejemplo, lleguen a su casa, ya sea en la lavandería, en el lavaplato o en el lavamanos, pónganle un tapón, llénenlo y sáquenle el tapón y ustedes van a ver que se forma en el entorno de donde está el tragante del agua, se forma un cono. Ese cono es lo mismo que se produce en el entorno de la succión o de la bomba. Ahora, ese cono, ese abatimiento, tiene que tener esta succión un valor de sumergencia mínima que le llamamos S, para que el agua nunca llegue a hacer lo que hace esta línea roja, sobrepasar la parte superior de la criba. Porque si hace lo que hace la línea roja, entonces por aquí va a succionar aire el equipo de bombeo y lógicamente va a acelerar el trabajo del motor y lo quema muy rápido. O sea, se quema el motor. Entonces hay que calcular siempre el valor de sumergencia mínima, que es la distancia vertical que hay medida desde la superficie del agua hasta la parte superior de la criba. ¿Está claro? Y la denominamos como S. ¿Cómo se calcula esa sumergencia mínima? Se calcula para dos condiciones. La primera condición es para impedir el ingreso de aire, o sea, qué sumergencia debe tener la criba o la bomba de la parte superior del agua para que no se produzca el ingreso de aire a través de la succión. Entonces, para impedir el ingreso de aire, la sumergencia mínima la calculamos, tiene que ser mayor o igual a 2,5 que multiplica D más 0,10 metros, donde D es el diámetro de la tubería de succión en caso de bomba centrífuga. Fíjense ustedes, esta es una bomba centrífuga, D es el diámetro de la tubería de succión en caso de bomba centrífuga, y en caso de bomba sumergible, D es el diámetro de la tubería de impulsión porque no tiene tubería de succión. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Ahora, debemos además calcular otro valor de sumergencia, pero para garantizar la condición hidráulica. ¿Qué significa eso? Para que trabaje hidráulicamente bien esa succión de la bomba. Y para que trabaje hidráulicamente bien la succión, la sumergencia tiene que ser mayor que la carga velocidad, o sea, B cuadrado sobre 2G más 0,20, donde G es 9,81, que es la gravedad, y B o V es la velocidad del agua en la tubería de succión en caso de bomba centrífuga, o la velocidad del agua en la tubería de impulsión en caso de bomba sumergible, porque estas no tienen tubería de succión. Y la velocidad yo la puedo calcular por esta expresión. Yo sé que caudal es igual al área por la velocidad, que es la ecuación de continuidad. El área yo sé que es pi de 2 sobre 4. Si sustituyo el área aquí, me queda entonces, y despejo la velocidad, me queda que la velocidad va a ser igual a 4 veces caudal de bombeo dividido pi por D, donde D vuelve a ser
En el caso de bomba sumergible, el diámetro de impulsión, y en el caso de bomba centrífuga, el diámetro de succión. Una vez que yo calculo estos dos valores de sumergencia, porque voy a tener dos valores, vamos a suponer uno me dio 0,48 y otro me dio 0,50, voy a adoptar como valor de sumergencia definitivo el mayor de los dos. Como 0,50 es mayor que 0,48, entonces mi sumergencia que voy a adoptar es de 0,50. ¿Y eso qué significa? Que desde la superficie del agua tengo que sumergir la parte superior de la criba 0,5, 50 centímetros más bajo o un mayor valor. O sea, si es mayor a 0,50, perfecto, no voy a tener. Pero el mínimo valor a que tengo que sumergirlo son los 50 centímetros que obtuve según el ejemplo que le he puesto. ¿Está bien? Cuarto, es conveniente que exista una altura mínima de sobre 2 de entre la parte inferior de la criba y el fondo del pozo de bombeo. O sea, la criba yo nunca la voy a pegar o a recostar al fondo. ¿Por qué? Porque la criba no solo el agua ingresa por los costados, sino también ingresa por la parte inferior. Entonces yo siempre tengo que separar como mínimo de sobre 2 la parte inferior de la criba de la parte de la losa de fondo o de fondo del pozo perforado. ¿Está bien? Para garantizar no solo el ingreso por los costados, sino también por la parte inferior de la criba. Quinto, es conveniente que exista una separación mínima de D sobre 2 entre las paredes del pozo y la tubería de impulsión. Yo debo siempre separar D sobre 2 el pozo, la pared del pozo del extremo de la tubería. ¿Está claro? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo meto este tubo en un pozo perforado donde entre prácticamente con calzador, imagínense que eso está metiendo tuberías cientos de metros. Entonces cualquier mínimo ladeo que tenga, pues entonces puede la bomba golpear el encamisado del tubo y se rompe y se perdió la inversión del pozo. Hoy en día la perforación de un pozo, dependiendo de su diámetro, anda como promedio alrededor de los $50,000, $60,000. Entonces imagínense ustedes que por no respetar esto, yo meta el tubo, se incline un poquito y al inclinarse un poco me golpee el encamisado del pozo, me lo rompa, perdí los $50,000 o $60,000 que me costó la perforación del pozo. Sexto, en general deben evitarse los siguientes aspectos geométricos que pueden conducir a un mal diseño. En primer lugar, evitar cambios bruscos en la dirección del flujo. O sea, el flujo debe entrar siempre por el eje y no tener ningún cambio brusco en su dirección. Pendientes pronunciadas del fondo. Normalmente el fondo que se coloca tiene una pendiente del 1 por 1000 como máximo hasta el 1%, pero nunca mayores a esas pendientes. Distribución asimétrica del flujo. O sea, en vez de que el flujo ingrese por el eje, que el ingreso lo haga por un costadito. Esto puede traer remolinos dentro del pozo en su descarga y lógicamente puede hacer el trabajo de la bomba. Entrada del agua al pozo de bombeo por encima de la superficie. Siempre se trata de que el ingreso del agua sea semisumergido, o sea, hacer coincidir el nivel máximo en el pozo con el eje de la tubería y se coloca un disipador de energía. ¿Por qué? Porque la descarga libre puede ser que cree turbulencia y haga que la bomba succione aire
y entonces se pueda quemar el motor. Y por otro lado, evitar entrada de flujo con mucha energía, para lo que se colocan disipadores. O sea, hay que evitar de que el flujo ingrese con mucha energía porque crea turbulencias que pueden afectar el trabajo de la bomba como tal. Y bueno, generalmente se colocan disipadores de energía que son planchuelas de acero en forma de L o sencillamente de hormigón armado. 7. En función a la calidad del agua y a fin de no dañar la bomba, se deben prever rejillas de protección y desarenadores. O sea, el agua que ingrese al pozo de succión, a la cisterna o a la cámara de succión o cámara húmeda, ya debe previamente haber sido cribada con rejilla y desarenada. ¿Por qué? Porque si yo no cribo, ingresar a un objeto, un pedazo de rama de árbol, un pedazo de palo, pues esta la puede succionar, pudiera ingresar y dañar el equipo. Pero además, bueno, aunque se colocan esas rejillas que tienen las cribas, pero además debe cribarse. Y de los desarenadores, ¿por qué? Porque si las bombas succionaran arena, pues entonces rápidamente las arenas al ingresar a las altas velocidades dentro de la carcasa de la bomba, desgastan los impelentes y la bomba se pierde. En un instante se come los impelentes, que generalmente son de bronce o de material dúctil, y lógicamente se pierde el equipo de bombeo. 8. Se deben prever dispositivos de rebose y de limpieza en el pozo. O sea, siempre debe haber una tubería de rebose y la forma de realizar la limpieza del pozo de bombeo. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre el equipo de bombeo específicamente. O sea, estamos hablando del equipo, ya no de la estación, sino del equipo de bombeo. Vamos a ver qué se define como bomba. Dice, las bombas son equipos mecánicos que sirven para elevar los líquidos y o conducirlos a conducirlos de un lugar a otro a partir de que estos equipos de bombeo le imprimen una cierta energía que se conoce con el nombre de carga de la bomba o carga dinámica total, que les permite vencer no solo la diferencia de cota, sino la resistencia que le ofrece la tubería y los accesorios a la circulación, así como la carga que representa la diferencia de nivel entre el lugar donde se toma el líquido y el lugar donde se pretende llevar. Como podemos ver acá, esta es una bomba centrífuga. Apaguen, cierren el motor, perdón, cierren el micrófono, por favor. Esta es una bomba centrífuga de eje horizontal y esta es una bomba sumergible de eje vertical. Fíjense ustedes acá, esta es la carcasa de la bomba, esta es la bomba. La bomba está compuesta por esta carcasa y está compuesta por este impelente, que es lo que al hacer girar el motor, hace girar este impelente y es el que crea la succión y la impulsión del caudal. Ahora, este hueco orificio que se ve aquí en el impelente es donde lleva un eje que se conecta, se acopla al eje del motor para que ponga en funcionamiento estos impelentes. Aquí vemos una bomba que tiene dos etapas. Es una bomba de 2 etapas porque tiene 2 impelentes. Este es el motor y esta es la criba por donde succiona el agua. Esta es una bomba sumergida de eje vertical, horizontal. ¿Qué es la carga de la bomba? Carga de bombeo. La carga de bombeo o carga dinámica total, que también se conoce, o sea, lo mismo le puedes llamar carga de bombeo o le llaman carga dinámica total, CDT, es la carga total contra la cual debe operar una bomba. Como el líquido no solamente se eleva de un nivel inferior a uno superior, sino que circula de un punto a otro, entonces
hay que tener en cuenta que los factores que intervienen en esta carga de la bomba son, en primer lugar, la carga estática representada por la diferencia que hay entre el nivel del agua, de la superficie del agua en el punto de captación y el eje de la tubería que va a descargar en el tanque en este caso. Además, las pérdidas de carga que hay tanto por fricción como longitudinal en su trayecto por esta tubería y por los accesorios. También tiene que tomarse en cuenta la carga de velocidad, o sea, B cuadrado sobre 2G dentro de las tuberías. Y si vamos a descargar a presión, o sea, contra una cierta carga o volumen de agua, entonces se toma en cuenta la resistencia a presión en caso de bombeo de tanques que trabajan a presión, o sencillamente si voy a descargar por acá abajo, tengo que considerar la presión que ejerce este volumen sobre mi descarga. Por eso es que se prefiere siempre, para no tomar en cuenta la resistencia a la presión, que las descargas siempre se hagan libres para que este valor se adopte como cero. Entonces, la fórmula que hemos dicho, calcular la carga de la bomba va a ser igual a ¿quién? A H. H es la diferencia topográfica que hay entre el nivel freático y el eje de la tubería de descarga del agua bombeada. HF, que son las pérdidas de carga que hay en el trayecto por esta tubería, que va a ser igual a la suma de las pérdidas de carga longitudinales más las pérdidas de carga por accesorio. Y aquí lo vemos. HB es la carga a velocidad en la tubería, que generalmente se desprecia porque es un valor muy pequeñito. ¿Está claro? La velocidad comparado con 19,62, que es 2 veces la gravedad es 9,8 por 2 son 19,62 y esta velocidad siempre es muy pequeñita comparado con este valor y da un valor tan pequeño que generalmente se desprecia este término de carga a velocidad. Y HP, que es la carga a presión en lugares que descargamos sumergido. Como nosotros siempre vamos a hacer la descarga libre, este valor también se iguala a 0 para evitar que el valor de la carga de la bomba sea muy grande. ¿Está bien? Vamos a ver ahora la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular la carga de bombeo en una red. Ya es aplicado a nuestra condición, que es cuando entregamos el agua por bombeo directo a la red. En el caso específico de una red de distribución, la carga de la bomba, cuando el bombeo es directo desde el acuífero a la red, nosotros la vamos a calcular por esta expresión. La carga de la bomba va a ser igual a ¿quién? A la Z final, que es la Z en el nodo crítico, porque ya aprendimos que normalmente quien nos da la carga, siempre nos da la carga de la bomba es el nodo crítico, por eso es la cota topográfica en el nodo crítico, menos la cota topográfica en la fuente, que como estamos hablando de bombeo, la fuente sería la cota topográfica del nivel freático que tenemos en el acuífero, el estático, más la presión mínima que me recomienda la norma en el lugar donde estoy diseñando. Si tuviera en Santa Cruz es 12 metros columna de agua, más las pérdidas de carga que hay en la red que ya aprendimos desde el nodo inicial hasta el nodo crítico, pero aquí le sumamos la pérdida en la conductora en caso de que nosotros estuviéramos bombeando desde un punto alejado de la red. ¿Está bien? Entonces esta es la expresión que nosotros vamos a utilizar para calcular la carga de la bomba en un sistema de distribución. Ahora bien, en el caso específico del tanque de almacenamiento,
para calcular la altura del tanque, utilizaremos esta expresión, donde nos dice que la altura del tanque va a ser igual a la cota topográfica del nodo crítico menos la cota topográfica del terreno en el lugar donde se va a ubicar el tanque, más la presión mínima que nos recomiende la norma para el lugar y la población que nosotros estemos diseñando, más las pérdidas que hay en las redes del nodo inicial hasta el nodo crítico, más las pérdidas en la conductora en caso de que la fuente esté alejada de la red de distribución. ¿Está bien? Entonces aquí ya tienen las dos expresiones para calcular la carga de la bomba o la altura del tanque. Bueno, vamos a ver algunos factores a considerar en la selección del equipo de bombeo. Para seleccionar el equipo de bombeo, lo primero que tengo que tener en cuenta es el tipo de bombeo que voy a hacer. Si voy a bombear desde una cisterna o un pozo húmedo, utilizo entonces en este caso lo que más se emplea son las bombas centrífugas, donde se colocan fuera del agua, en la parte superior, de manera que permitan un mejor mantenimiento, un mantenimiento más fácil de ese equipamiento. Ahora, si voy a bombear desde un pozo perforado para bombear el agua del acuífero, aquí se utiliza más la bomba sumergible. Entonces, dependiendo desde dónde voy a bombear el agua, puedo utilizar bomba centrífuga para cisterna y para pozos perforados, bomba sumergible. La operación de trabajo de las bombas. O sea, yo puedo colocar las bombas trabajando en serie o las bombas trabajando en paralelo. Las ventajas que trae esto. Supongamos que tenemos dos bombas, la bomba A y la bomba B. Una de las bombas la voy a poner a succionar el agua, como lo vemos aquí. Ahora, la inducción de la bomba A la voy a conectar a la succión de la bomba C y de la bomba B, perdón, y de la bomba B va a salir la tubería de impulsión. Estas bombas están colocadas en serie. Una sola está succionando y la otra impulsión se conecta a la succión de la bomba B. ¿Qué ventaja tiene conectar las bombas en serie? La ventaja es que la carga que voy a tener de dos bombas trabajando en serie va a ser igual a la suma de la carga que da la bomba A más la carga que da la bomba B. O sea, supongamos que yo tengo una bomba que me da 5 litros y dos bombas igualitas que me da 5 litros y una carga de 10 metros cada una. Pero yo necesito 5 litros, pero también necesito una carga de 20 metros. Como cada una me da 10 metros, esas bombas no me servirían porque no me dan los 20 metros de carga. Ahora, si yo conecto ambas bombas en serie, o sea, succiono una para que me saque los 5 litros que me da y la impulsión, la succión de la otra, entonces esto lo que me hace es que la carga que voy a tener al final en la impulsión de la bomba B va a ser igual a la suma de los 10 metros de carga de la bomba A más los 10 de la B, y voy a tener entonces los 5 litros con los 20 metros de columna de agua que yo necesito como carga. ¿Está claro? Ahora, ¿qué significa colocar las bombas en paralelo? Fíjense ustedes, supongamos que yo tengo dos bombas iguales, bomba A y bomba B, entonces pongo a succionar cada una de ellas y las impulsiones las conecto entre sí. Como aquí las dos bombas están succionando, pues vamos a suponer que esta succiona 5 más los 5 de estos, por aquí voy a tener entonces 10 litros. ¿Qué significa eso? Que las bombas en paralelo las pongo a succionar las dos y las impulsiones las conecto, y estas bombas lo que me hacen es que
el caudal resultante de la bomba en paralelo va a ser igual a la suma del caudal que da la bomba A más el caudal que da la bomba B. ¿Está claro? Muchas veces existen en almacén equipos de bombeo que por sí solo, vamos a suponer que yo necesito 10 litros, pero tengo dos bombas y cada una me da 5 litros. Y cada una me da, vamos a suponer, 20 metros de carga, que es suficiente porque yo necesito 20 metros. Entonces, si yo las pongo a succionar las dos y la impulsión las conecto entre sí, esta me va a dar 5 más estos otros 5 me da los 20 litros y la carga que me dan, como no están en paralelo, sino que no están en serie, sino en paralelo, la carga que me da es la carga de uno, que son los 20 metros columna de agua, que es capaz de darme una de ellas, de estas bombas. ¿Está bien? Entonces esto es importantísimo que ustedes sepan, porque muchas veces hay bombas que no la pueden usar en una determinada condición porque no son capaces de dar o el caudal o la carga. Entonces, si yo dispongo de dos, las puedo colocar o en serie o en paralelo dependiendo de lo que yo quiera. En serie, cuando quiero aumentar la carga, y en paralelo, cuando quiero aumentar el caudal. El número de unidades que eso está estipulado por la norma, como vamos a ver posteriormente. Entonces, el número de unidades se selecciona de acuerdo a criterios de bomba que vamos a ver, criterios de la norma que vamos a ver en unos minutos más. Debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el equipo de bombeo el caudal que nosotros necesitamos. O sea, nuestra bomba tiene que ser suficiente para entregar el caudal que nosotros requerimos. Y por otro lado, que la bomba sea suficiente para entregar la carga dinámica total. O sea, no todas las bombas me dan la misma carga. Bombas que dan cargas pequeñas me dan caudales muy grandes. Y bombas que dan mucha carga me dan caudales pequeños. ¿Está claro? Eso tienen que aprendérselo de memoria. Las bombas, mientras mayor carga me den, más costosas son. ¿Está claro? Eso es importante que tengan presente. Por otro lado, a la hora de seleccionar la bomba que voy a escoger, va a depender del tipo del eje de la bomba. Por ejemplo, si voy a sacar agua de un pozo, perdón, de una cisterna o de un pozo húmedo, me conviene más colocar bombas centrífugas, porque las puedo colocar en la superficie del tanque y lógicamente me facilita el mantenimiento y la operación de este equipamiento. Mientras que si voy a sacar agua de un pozo perforado a grandes profundidades, me conviene más colocar una bomba sumergible de eje vertical. Tengo también que considerar a la hora de diseñar la estación la estación de bombeo, la disponibilidad de espacio. O sea, si cuento con el espacio suficiente para colocar todos los equipos y dispositivos que van a demandar estas estaciones de bombeo. Bueno, vamos a ver una cosa que es muy importante y es la selección. O sea, las unidades de bombeo deben preverse de la siguiente manera. O sea, cómo yo preveo las unidades de bombeo. Dice, las unidades de bombeo, esto es lo que plantea la norma boliviana y las normas internacionales. Las unidades de bombeo se especificarán por lo menos para 2 etapas de acuerdo con la duración esperada de los equipos y el periodo total de diseño de la estación de bombeo. Supongamos que a mí me dicen diseñe una red para una cierta cantidad de habitantes. Entro con el número de población actual en la tabla y vamos a suponer que me da que mi periodo de diseño de mi sistema de distribución es de 30 años. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que las unidades debo especificarlas como mínimo para 2 etapas en función de la duración esperada de los equipos. El tiempo máximo, claro, puede ser que dure más,
Claro, es como la batería de un auto, te dicen que es 2 años, pero hay veces que te dura 2 años y medio, hasta 3 años, de acuerdo al cuidado que tú le has tenido. Pero normalmente el tiempo máximo de duración de un equipo de bombeo son 10 años. ¿Está claro? Y lógicamente puede ser menor dependiendo si tú nunca le das mantenimiento, si no le reparas, si no engrasa, etc. Pero normalmente el periodo de duración de un equipo de bombeo son 10 años. Por eso es que yo divido en 3 etapas mis 30 años. Una que va de 0 a 10, otra que va de 10 a 20 y otra que va de 20 a 30. Entonces, yo puedo, lo que me dice la norma es que yo tengo que especificar las unidades para las 2 primeras etapas. Pero a mí no me cuesta hacer nada para la tercera, para las 3 etapas. Vamos a ver cómo es esto. Yo puedo calcular la población de diseño al mismo periodo de duración de la bomba, o sea, a los 10 años. Eso me va a dar un caudal con la carga de trabajo y voy a seleccionar una bomba que le voy a llamar B1, que es la que me va a satisfacer todas las personas que se asienten durante los 10 primeros años. Ahora, cuando llegamos al año 10, que comienza la etapa 2, yo tengo que poner la bomba 1 porque ya feneció su vida útil, que como máximo es de 10 años. Repongo la bomba 1, pero tengo que aumentar una bomba para poder satisfacer qué cosa, el incremento de la población del año 10 al año 20. Y entonces ya en la segunda etapa, en la primera funciona una sola bomba. En la segunda ya tengo que tener un funcionamiento. La reposición de la bomba 1, que va a seguir manteniendo el caudal para todas las personas que se asentó durante los primeros 10 años y colocar una bomba 2 que va a satisfacer las nuevas demandas durante estos otros 10 años. Cuando llego al año 20, ¿qué tengo que hacer? Reponer la bomba 1 porque ya se venció, reponer la bomba 2 porque ya se venció su vida útil e implementar una nueva bomba que va a asimilar qué cosa, las demandas que de la población que se asiente en los últimos 10 años de 20 a 30. Y ya en el año, a partir del año 30 y cada 10 años, yo tengo que reponer la bomba 1, reponer la bomba 2 y reponer la bomba 3. Y eso se repite cada 10 años por la duración de estos equipos de bombeo. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar de la capacidad de las unidades de bombeo, o sea, de cuántos equipos yo necesito. Primero, si mi población es menor a 2.000 habitantes, la norma me recomienda que coloque una sola bomba con el 100% de la capacidad o de requerimiento de la población. Si mi población está entre 2.000 a 5.000, se debe utilizar, previo análisis técnico-económico, una de estas dos opciones. O una sola unidad con capacidad al 100% de requerimiento, o 2 unidades con capacidad mayor o igual al 50% cada una. Y normalmente, si hay los recursos, pues lo ideal sería colocar 2 equipos de bombeo cuya capacidad sea igual o un poco mayor a los 50% del caudal. Ahora, para poblaciones entre 5.000 a 20.000 habitantes, se recomienda se usen siempre 2 unidades con igual capacidad, equivalente al 50% del caudal a bombear. Cuando la población es mayor a 20.000, entonces se deberá contar con un mínimo de 3 bombas, ¿está claro? Con capacidad mayor o igual al 50%. 2 van a trabajar y una queda como reserva. En caso de rotura o mantenimiento de una de ellas, se coloca la reserva y se saca esa para realizar las actividades. Quinto, cuando el número de unidades requeridas sea mayor a 2,
se debe repartir la capacidad igualmente entre ellas. Vamos a suponer que yo requiero 4 unidades, yo reparto entonces la capacidad igual entre ellas y además voy a comprar un equipo adicional para tenerlo de reserva en caso de falla de cualquiera uno de estos equipos. Ahora, las unidades de bombeo siempre serán iguales entre sí. ¿Qué significa eso? Que yo siempre voy a comprar para mi estación de bombeo las bombas de una misma marca. Puede ser Washington, pueden ser bombas italianas Pedrollo, pueden ser bombas españolas como ABS, etcétera. Cualquier tipo de bomba que yo vaya a colocar en mi estación de bombeo, ellas deben ser de una misma marca. ¿Para qué? Para tener un solo proveedor de mantenimiento que sea de un solo proveedor. Imagínense que yo compro una bomba italiana y que compro una bomba brasilera. Entonces se me rompió una bomba. ¿Cuál fue la brasilera? Ah, déjame llamar al proveedor de la bomba brasilera. O la italiana, ah, déjame llamar al proveedor. No, que si tengo una sola marca, tengo un solo proveedor de piezas para el equipo. 7. Dependiendo de que exista o no energía eléctrica, en caso de que no existiera, pues debo colocar un equipo de electrógeno de emergencia. O sea, si puede ser, si no tengo energía eléctrica, puedo utilizar un grupo electrógeno, bomba, para que genere energía eléctrica a partir de algún combustible. Ahora, en caso de que yo tenga energía eléctrica, lo que se recomienda en las redes de agua potable es que se pueda tener un grupo electrógeno de emergencia para que en caso que se corte el servicio de energía eléctrica, automáticamente se encienda el grupo electrógeno para no parar el servicio de agua. ¿Por qué? Porque obligatoriamente el bombeo está asociado a un consumo de energía eléctrica. Entonces, en estos casos, en la pizarra de control se pone un equipo que en caso que se corte el servicio de energía eléctrica, active automáticamente el grupo electrógeno. Es lo mismo que ocurre en los hospitales. O sea, se va a la luz y entonces entra en funcionamiento el grupo de electrógeno. Imagínense que estén operando a alguien, se fue la luz, entonces ¿qué vas a hacer? No, esperemos que venga la luz para terminar de operarlo. No, automáticamente se enciende el equipo de electrógeno y da la energía necesaria para seguir el funcionamiento. Lo mismo debe ocurrir en las estaciones de bombeo de las redes de distribución. Bueno, vamos a hablar ahora de la posición y de las instalaciones de las bombas. Bueno, ya hemos visto que las bombas pueden tener dos posiciones dependiendo del tipo de bomba. Puede tener el eje horizontal, una posición horizontal con el eje horizontal, donde las bombas de eje horizontales generalmente son instaladas con el grupo bomba motor fuera del agua, en seco. ¿Está claro? Debiendo reducirse esta altura de succión, que es la diferencia de nivel que hay entre la superficie del agua y el eje de la tubería de succión, debe reducirse en lo posible a un valor menor o igual a 6 o a 8 metros. Porque estas bombas no conviene ponerlas a trabajar a alturas de succión mayor a 8 metros porque se puede producir en la succión el fenómeno de cavitación y se puede destruir los impelentes y con ello el equipo de bombeo. Ahora, las bombas que se colocan los ejes en posición vertical, que pueden ser de dos tipos, con el motor afuera y la bomba sumergida, o con la bomba y el motor sumergido. Estas fueron las primeras bombas verticales que se hicieron, el motor afuera y la bomba sumergida. ¿Qué pasa? Que normalmente, como están a grandes profundidades los equipos de bombeo, este sistema fracasó. ¿Por qué? Porque el eje era muy largo
y desgastaba los bujes muy rápidamente y demandaba un mantenimiento muy seguido. Entonces los investigadores, los estudiosos, crearon el sistema sellado hermético donde la bomba y el motor están sumergidos. En este caso, cuando son bombas sumergibles, lógicamente son de eje vertical. Bien, vamos a hablar ahora un poco de las tuberías y los accesorios que se colocan en la succión y en la impulsión de las bombas. En el diseño y cálculo de las tuberías de succión, vamos a hablar primero de las tuberías de succión, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Dónde nosotros vamos a tener tubería de succión? Solo en las bombas de eje horizontal, ¿está claro? Donde tenemos, o bomba centrífuga, donde tenemos una succión y una tubería de impulsión. En esta no tenemos succión porque el agua está, el motor y la succión están por debajo del nivel del agua. Entonces ella succiona el agua aquí, por ende no es necesario, como en este caso, una tubería de succión. Entonces, ¿qué requisitos se deben tener en las bombas centrífugas que tienen tubería de succión? Lo siguiente. Primero, para que una bomba no cavite, el NPCH disponible o la altura neta disponible en la succión deberá cumplir con la siguiente condición. El NPCH disponible, que este es el valor que nos da la instalación en el lugar que nosotros tenemos, siempre tiene que ser mayor que el NPCH requerido más 0,30. Esto es, el requerido es el que nos da el fabricante. Este NPCH nos da el fabricante en la curva. El fabricante nos da una curva que es la curva de H contra Q, la curva de H contra eficiencia y la curva de H contra el NPCH. Y de ahí se saca el NPCH requerido por el equipo de bombeo. ¿Está claro? Para que no ocurra cavitación, por eso es que se recomienda que la succión nunca sea mayor a los 6 a 8 metros. ¿Está claro? Para evitar que se produzca la cavitación. Miren ustedes la cavitación como destruye los impelentes. Aquí miren, se los carcomió, los destruyó completamente y aquí los tiene destruidos parcialmente, los va huequeando. Y ya después la bomba no succiona, peor impulsa el agua que succiona. Otro requisito que hay que tener en la tubería de succión es que el área libre, o sea, el área libre que yo sumo entre la reja, o sea, entre este espacio, toda la sumatoria del área libre de la criba tiene que ser de 2 a 4 veces la sección de la tubería de succión o de impulsión según sea el caso. En el caso de bomba centrífuga, el área libre de la criba tiene que ser 2 a 4 veces el área de la tubería de succión porque las bombas centrífugas tienen tubo de succión. En caso de bomba sumergible, el área libre de la criba tiene que ser de 2 a 4 veces el área de la tubería de impulsión porque las bombas sumergibles no tienen tubería de succión. Lógicamente, cuando nosotros compramos una criba para colocar en la bomba, ya el fabricante tuvo esto en conocimiento, pero nosotros debemos también conocerlo, esta recomendación. 3. Las reducciones, en caso que yo vaya a colocar en la succión o en la impulsión una reducción, tienen que ser concéntricas. O sea, el eje de tubo menor tiene que ser igual al eje o coincidir con el eje de tubo mayor. 4. La velocidad del agua en la tubería de succión, o sea, la velocidad del flujo con que debe moverse el flujo en la tubería de succión, debe ser entre 0,6 a 0,9 para evitar el problema de cavitación. El diámetro de la tubería de succión
siempre va a ser mayor o igual que el diámetro de la tubería de impulsión. Esto no se les puede olvidar nunca. Mi diámetro de la tubería de impulsión no puede ser nunca mayor al de la succión. Siempre tiene que ser menor o igual. En una tubería de succión con carga positiva, se debe instalar una válvula de compuerta. O sea, yo puedo hacer una cámara paralela a mi cisterna y colocar en la parte de abajo la succión. Aquí tiene carga positiva. Cuando tengo este esquema, yo tengo que colocar aquí una válvula de compuerta para que cuando termine mi bombeo, cerrar esta válvula, porque si no, por esta carga, siempre me va a tener que girando el eje del motor, los impelentes, y se puede quemar el motor. Ahora, en una tubería de succión con carga neta negativa, o sea que tengo que succionar aquí para elevar el agua a una cota superior, entonces aquí se debe colocar siempre una válvula de retención combinada con la criba, que miren acá, esta es una que es real. Aquí tiene la válvula de retención. ¿Por qué se coloca la válvula de retención? Si yo no tuviera esta válvula de retención, cuando yo apago el motor, el agua que está contenida en esta tubería va a pasar directamente al tanque de almacenamiento. Y mi tubería va a quedar vacía, porque por vasos comunicantes aquí va a quedar lleno, pero esto va a quedar vacío. Y cuando yo pongo a trabajar la bomba con ese vacío, me va a girar más rápido el motor y se me puede quemar la bomba. Entonces, se coloca esta válvula para que esta tubería nunca se vacíe y siempre esté, como se dice en el argot, la tubería cebada. Si no tuviera esta válvula de retención, cuando yo vaya a hacer funcionar la bomba, tengo que llenar esta tubería con agua para que pueda funcionar. Vamos a ver cuáles son los requisitos que deben reunir las tuberías y los accesorios de impulsión. En el diseño y cálculo de las tuberías de impulsión se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, se debe considerar el fenómeno del golpe de ariete y en consecuencia dotar al sistema de válvulas contra ariete como es este. ¿Qué cosa es el golpe de ariete? Imagínense que yo estoy impulsando el agua a un tanque elevado. Esta bomba está imprimiéndole una cierta energía a esa agua para que llegue a una altura mayor. Cuando yo apague la bomba, ¿qué va a pasar? El agua que no pudo alcanzar la descarga va a retroceder. ¿Y a dónde va a llegar? Al impelente de la bomba y lo va a golpear. Y va otra vez a subir con la misma intensidad. Mírenlo acá. Esta es una válvula en reposo. Ahora, yo abro la válvula, comienza a funcionar la bomba y el fluido en movimiento. Cuando yo cierro o apago la bomba, bruscamente, ¿qué va a pasar? Se crea un retroceso del agua que va y golpea en la bomba y vuelve otra vez con la misma energía para arriba y vuelve otra vez y golpea y así hasta que se disipa. Pero en eso, ¿qué puede ocurrir? Miren, me puede destruir las carcasas de las válvulas, me puede destruir las tapas ciegas, me puede destruir las tuberías, me puede destruir los impelentes de la bomba. Entonces, para evitar eso, se coloca en la tubería de impulsión una válvula contra ariete, que es esta válvula donde el agua al regresar tiene que vencer unos muelles o soportes que tiene aquí y ahí disipa su energía sin necesidad de regresar y volver. Segundo, a la salida de las bombas siempre se debe colocar en las tuberías de impulsión una válvula de retención y una válvula de regulación o de compuerta. Tercero, se deben considerar las instalaciones de uniones flexibles a fin de evitar los efectos de la vibración. Generalmente se colocan para unir dos tramos de tubería una junta Gilbau. O sea, esto tiene un anillo de goma aquí dentro. Cuando tú colocas aquí esta junta Gilbau, estos anillos de goma, cuando se producen las vibraciones de las tuberías,
los anillos de gomas de estas uniones absorben esas vibraciones. Y cuarto, en todo cambio de dirección siempre se debe colocar bloques de anclaje. ¿Para qué? Para evitar que el agua cuando viene aquí, por el impacto que hace aquí al cambiar de dirección, va a tender a arrastrar la tubería por un fenómeno en hidráulica que se conoce como la cantidad de movimiento. Entonces se debe colocar un bloque que impida esa cantidad de movimiento, o sea que eso se le llaman elementos de anclaje y de sujeción. Lo mismo aquí, cuando el agua retorna acá, va a golpear aquí. Si no tuviera esto, tendería a zafarlo. Por eso se coloca un elemento de anclaje o de sujeción. Bueno, eso es lo que teníamos para la clase de hoy. Vamos a ver ahora las preguntas y yo les aclaro las preguntas sin ningún problema. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, bueno, pues me pueden consultar y yo les contesto. Ingeniero, la fórmula para calcular la carga de la bomba, ¿nos la puede explicar, por favor? Claro. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, la fórmula es esta. Es esta, ¿no? Esa es la que me pregunta. Sí, perfecto, ingeniero. Esta Z, acuérdense que esto es cota final menos cota inicial. Como estamos hablando de una bomba que va a bombear de un acuífero, la Z final es la del nodo crítico. El nodo crítico ya ustedes saben que es el nodo que me define la carga de la bomba y la altura del tanque. Menos la Z inicial, que es la Z que tengo en la cota de la fuente. La cota de la carga, o sea, es la cota donde coincidente con el nivel de agua, con el nivel estático del agua en el acuífero. Ese es un dato que me lo da el que perfora el pozo. Ellos perforan el pozo y detectan a qué nivel o a qué profundidad está el agua. Y esa es la cota inicial que yo tengo. ¿Está claro? Que sería la cota de la fuente. Ahora, más la presión mínima que me recomienda la norma. Si mi población es rural, menor a 5.000 es 5 metros columna de agua. Si mi población es 5.000 y 15.000 es 10 metros de columna de agua. Y para las grandes ciudades mayores a 15.000 se utiliza en este caso 12 metros columna de agua según la norma. Ahora, más las pérdidas de carga que hay desde el inicio, desde el agua de la red hasta el nodo crítico. Ahora, si yo tuviera una conductora porque mi pozo está perforado lejos de la red, le tengo que sumar además las pérdidas en la conductora. No sé qué duda tienes, te la puedo aclarar. ¿Te quedó claro? Sí, se entiende, ingeniero. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Tengo una pregunta. Buenas ¿Cuándo tardes. se hace la instalación? ¿Cuándo se hace la instalación de uniones flexibles? Las instalaciones de uniones flexibles siempre se realizan en las estaciones de bombeo de las redes de distribución. ¿Qué pasa? Cuando arranca un equipo de bombeo, le imprime una energía tal al agua que al pasar por las tuberías, siempre las tuberías van a vibrar. Entonces se coloca una unión flexible donde un tubo se empata con otro mediante la junta Gibao y esa junta tiene un anillo de goma y ese anillo de goma evita esta vibración porque el anillo de goma lo absorbe. Entonces siempre en las impulsiones de las estaciones elevadoras o de las estaciones de bombeo se colocan uniones flexibles. No sé si me entendiste, Noel.
Sí, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, porfa? Las bombas sumergibles duran menos tiempo que las bombas que están en el exterior. Y hago referencia a que el agua de los acuíferos tiene altas sales minerales, ¿verdad? Normalmente las bombas están diseñadas para que trabajen durante 10 años. Ese es el tiempo, ya sea sumergible o centrífuga. Ellas están diseñadas. Las sumergibles tienen un cierto refuerzo. Aparte de eso, son herméticas, no les entra agua, cosa de que no se ponga en contacto con el motor. Están diseñadas para trabajar 10 años. Toda bomba. Claro, si tienes la mala suerte que te empieza a succionar arena porque los filtros no están funcionando, entonces te puede durar menos, ¿no? Es como todo. Disculpen, en la Paraguay tercer anillo hay un tanque superficial sobre la Paraguay y hay un tanque elevado. ¿Sabe por qué están súper cerca o qué funciones cumplen? A ver, yo le explico. Esos tanques se colocan que tienes aguapá en el tercer anillo y la Paraguay, como bien dice Ronald, o que lo encontramos en el cuarto anillo de la doble vía La Guardia o en el quinto anillo de la Beni. La función que tiene ese tanque es, hay una bomba, ahí al lado del tanque hay un pozo. En ese pozo hay una bomba sumergible que bombea el tanque. En el tanque se almacena una cierta cantidad de agua y del tanque se bombea la red. O sea que tenemos doble bombeo. Desde el punto de vista económico, eso es una solución más cara. ¿Está claro? Desde mi punto de vista, la función que tiene ese tanque es que en caso de que se rompa o falle el equipo sumergible, se cuente con un cierto volumen de agua para mientras se cambia el equipo, poder seguir entregando agua a la población sin parar. Ahora, a un costo bastante grande. ¿Está claro? Yo, particularmente, normalmente lo que se hace es que se bombea directo sin colocar el agua en un tanque de ese tipo. ¿Por qué? Porque el agua que es almacenada, siempre pierde calidad. ¿Está claro? Porque se sedimentan, como son tan grandes esos tanques, se convierten en sedimentadores, se sedimentan las partículas que trae el agua, que pueden tener una cierta cantidad de sólido, le transmiten olor y sabor, se pueden generar hongos en el interior, algas que le pueden cambiar el olor y el sabor, además de que el agua que está almacenada no es la misma agua que oxigenada que usted pudiera sacar del acuífero. Entonces la función que tiene esos tanques es esa, almacenar un volumen de agua en caso de que se rompa o tengamos que sustituir la bomba sumergible, disponer de un cierto volumen para no parar el servicio de distribución. Esa es su función nada más. No sé si te queda claro, Ronald. Sí, doctor, igual otra cosita. Pasa que en el tercer anillo hay un tanque de las características que usted dijo, pero en el cuarto anillo, no muy lejos, hay otro, digamos, que es un tanque elevado. Pero no sirve ese tanque, Zaguapá no lo utiliza. Ah, ya. Ese tanque está inhabilitado, no es utilizado por Zaguapá. ¿Está bien? Está al lado del macromercado, ¿no es ese que me estás diciendo? Sí, es el mismo. No lo usa Zaguapá, no funciona. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? En el grupo A hay un estudiante que me mandó una foto que se ve todo menos su nombre. Entonces está movida la foto. Yo les recomiendo en la variante 1 que por favor el estudiante vea todos vean la foto que me mandaron. Y hay una foto que está movida. Entonces le pido por favor al estudiante que no lo cambie, porque lo que no veo es su nombre, pero la respuesta sí.
por favor que me diga, me vuelve a enviar o que me diga su nombre para que yo lo pueda tomar en cuenta. ¿Está bien? No pude terminar de calificar. Justo hoy hemos entregado la planta, lo que nos correspondía a la primera parte del contrato. Ahora viene la bomba. Estamos haciendo el cálculo de las redes Orochito para poder calcular la carga de la bomba, que esa es la segunda etapa. Entonces hemos estado muy complicado, con la entrega, pero ya hoy la cooperativa recibió la primera fase, que era la que me habían contratado. Ahora falta que yo les defina la bomba para poder colocarla. Entonces he estado muy ocupado. No me dio tiempo. Solo califiqué la variante 1, por eso les digo que hay un estudiante que está muy movido su examen y su nombre no lo puedo leer. Sí puedo ver las respuestas de las preguntas, pero no veo su nombre. ¿Está bien? Entonces, por favor, que el estudiante lo revisen y me diga cuál es el nombre del estudiante. ¿Está bien? Si me lo puede enviar otra vez, que me lo envíe. Pero no lo cambie. No lo cambie porque se ven las respuestas y si me cambia la respuesta lo voy a considerar fraude. Reenvíeme el examen, que se vea su nombre bien y listo. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, como siempre le digo, que tengan una linda tarde, noche y cuídense mucho. Un abrazo a todos. Chao. Nos vemos el próximo.